Hola a todos, y bienvenidos a Fragmentos Humanos. Hoy les traemos una historia cruda y real, donde la familia deja de ser un refugio, un padre lucha por mantenerse en pie y cada decisión pesa como una sentencia. Prepárense, porque esta historia no los dejará indiferentes. Mis hijos intentaron quitarme todo con una sonrisa en la cara. Ahora no me queda nada, excepto mi dignidad. Hola a todos. No sé si esto es más una confesión o una advertencia, pero necesito sacarlo de mi pecho. Soy un hombre de 62 años. Viudo desde hace 10. Tengo 2 hijos adultos, Daniel, 34, y Sofía, 31. Siempre me enorgullecí de ser un padre presente, de darles todo lo que podía, incluso cuando eso significaba quedarme sin nada para mí. Cuando su madre falleció, me prometí que nunca les faltaría nada. Les pagué estudios, viajes, les ayudé a comprar sus primeros autos, incluso cubrí deudas que ellos mismos se buscaron. Nunca pedí nada a cambio. Con el tiempo, empezaron a visitarme menos, pero cuando lo hacían, siempre traían sonrisas, abrazos y palabras dulces. Yo pensaba que era cariño. Resultó ser cálculo. Todo empezó con pequeños comentarios. Daniel me decía que sería más seguro poner la casa a su nombre por si algún día me pasaba algo. Sofía, que siempre había sido más distante, comenzó a visitarme cada semana, trayendo comida y ayudando con la limpieza. Yo lo interpreté como un acercamiento familiar. Pero había algo, un tono, una mirada, que no terminaba de encajar. Yo honestamente, lo vi como un acto de amor de mis hijos. Quizás por fin estaban dándose cuenta que su padre estaba solo y que necesitaba ayuda, y yo en mi soledad lo aceptaba con los ojos vendados. Pero tal vez el destino o un ángel del cielo vino a poner las cosas en claro. Un viejo amigo, abogado, que desde siempre se había encargado de los asuntos de la familia, me llamó un martes cualquiera. «Oye, ¿estás seguro de lo que estás firmando?», me preguntó. No entendí. Me dijo que había visto mi nombre en un borrador de contrato de cesión de bienes. El beneficiario, Daniel. Testigo, Sofía. Me quedé helado. Pero mi primera reacción no fue enojo. Fue negación. No, no pueden ser ellos. Debe haber un error. Esa noche no dormí. Al día siguiente, llamé a un investigador privado, un hombre llamado Ramiro, recomendado por un cliente de mi amigo. Le pedí que revisara discretamente mis cuentas, mis propiedades y cualquier movimiento legal en el que apareciera mi nombre. Ramiro aceptó, pero me advirtió. Si hay algo, lo voy a encontrar. Y no siempre es fácil escuchar la verdad. Durante semanas, Daniel y Sofía actuaron como si nada. Me invitaban a comer, me preguntaban por mi salud, me hablaban de planes familiares. Mientras tanto, Ramiro me enviaba reportes. Documentos borrados de registros públicos. Movimientos bancarios triangulados. Reuniones con un notario en otra ciudad. Mis hijos estaban cuidando cada huella, pero no lo suficiente. Mientras todo esto sucedía, yo no podía dormir. La idea me carcomía, tener que investigar a mis propios hijos. No podía asimilarlo. Esos mismos chicos que vi dar sus primeros pasos, que cargué en mis brazos, a quienes cambié los pañales, alimenté y ayudé hasta con la última gota de sudor de mi frente, ahora podían estar intentando robarme. Las noches eran un tormento. Me acostaba, pero el sueño nunca llegaba. Me despertaba sobresaltado, empapado en sudor, con el corazón golpeando en el pecho. Instintivamente, buscaba abrazar a mi esposa, pero la realidad me golpeaba más rápido que cualquier pensamiento. Ya no estaba. Y lo peor era que estaba solo. Solo, investigando a mis propios hijos. Un mes después, Ramiro me citó en una cafetería discreta, lejos de mi barrio. Cuando llegué, ya estaba sentado en una mesa del fondo, con una carpeta gruesa frente a él. No me saludó con la ligereza de otras veces. Solo me miró y dijo: «Antes de que abras esto, necesito que estés seguro de que quieres saberlo todo». Me senté. «Son mis hijos, Ramiro. Claro que quiero saber». Él suspiró, como si hubiera esperado esa respuesta pero no la aprobara del todo. Abrió la carpeta y empezó a sacar documentos, extractos bancarios, copias de escrituras, fotografías tomadas a distancia, capturas de mensajes. Al principio, no entendía. «¿Esto qué es?», pregunté,
hojeando las páginas. Es el rastro que dejaron, respondió. Movimientos de dinero, reuniones con un notario, borradores de contratos. Todo apunta a lo mismo, transferir tus bienes a una sociedad donde tú no tendrías control. Me quedé en silencio. Quería decir que era imposible, que debía haber una explicación. Ramiro, son mis hijos. No harían algo así. Él me miró con una mezcla de compasión y firmeza. Mira las fechas. Mira las firmas. Esto no es un error. Es un plan. Y lleva meses en marcha. Pasé las páginas una por una. Reconocí la letra de Daniel en unas notas. Vi a Sofía en una foto, entrando a una oficina con él. Recordé las visitas repentinas, las sonrisas, las preguntas sobre mis cuentas. Cada imagen, cada documento, era como un golpe seco en el estómago. Tal vez lo hacen porque creen que no puedo manejarlo, balbuceé, buscando una justificación. Ramiro negó con la cabeza. Si fuera así, no estarían ocultando las reuniones. No estarían borrando registros. No estarían moviendo dinero a cuentas que no son tuyas. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No era solo la traición. Era la certeza de que, si no hacía nada, me lo quitarían todo, y ni siquiera se sentirían culpables. Me quedé mirando la carpeta cerrada. ¿Qué harías tú en mi lugar? Pregunté. Ramiro no dudó. Blindarte. Y hacerlo ya. En ese momento, entendí que no podía seguir viéndolos solo como mis hijos. Eran personas adultas, capaces de planear y ejecutar algo así. Y si yo no ponía un límite, no solo perdería mis bienes, perdería lo poco que quedaba de mí. Respiré hondo. Hazlo, Ramiro. Quiero que no puedan tocar nada mío. Nunca más. Él asintió. Y yo, por primera vez en mi vida, sentí que estaba dejando de ser el padre blando que todo lo daba, para convertirme en un hombre que sabía defenderse. Salí de la cafetería con la carpeta bajo el brazo y la cabeza hecha un nudo. No podía gritar, no podía llorar. No todavía. Si lo hacía, les daría la ventaja. Ramiro me había dicho: no les avises. No les des señales. Empieza a cerrar puertas, una por una. Y eso hice. Lo primero fue lo más simple. Cerré la cuenta conjunta que tenía con Daniel para emergencias. Cancelé la tarjeta adicional que Sofía usaba para gastos imprevistos. No dije nada. Solo lo hice. A la semana, Daniel me llamó. Oye, papá, mi tarjeta no pasa. ¿Sabes qué pasó? Debe ser el banco, respondí con voz neutra. Llámales tú. Sofía me envió un mensaje. Papá, ¿por qué no puedo entrar a la cuenta? Necesito pagar algo urgente. No contesté. Con ayuda de Ramiro y mi abogado, transferí mis ahorros a una cuenta nueva, inaccesible para cualquiera que no fuera yo. Puse la casa y la propiedad heredada bajo un fideicomiso con cláusulas que me convertían en único beneficiario mientras viviera. Actualicé mi testamento. Todo en silencio. Cada firma, cada documento, era como colocar un ladrillo en un muro invisible entre ellos y yo. Las llamadas empezaron a ser más frecuentes. No eran para saber cómo estaba. Eran para tantear el terreno. Papá, ¿todo bien? Te noto distante. Estoy bien, solo ocupado. Oye, ¿sigues pensando en lo que hablamos de poner la casa a mi nombre? No. La palabra no empezó a aparecer más en mis respuestas. Y ellos lo notaban. Dejé de pagar la mensualidad del coche de Daniel. Dejé de cubrir la renta atrasada de Sofía. Cuando me lo reclamaban, respondía con frases cortas. No puedo. No es buen momento. Arréglalo tú. No había discusiones. No había explicaciones. Solo un muro frío y liso contra el que se estrellaban. En las reuniones familiares, hablaba lo justo. No compartía planes, no daba detalles de mis finanzas, no comentaba nada que pudiera usarse en mi contra. Ellos se miraban entre sí, incómodos, como si presintieran que algo se les escapaba de las manos. Yo, por dentro, sentía una mezcla de dolor y determinación. Dolor, porque eran mis hijos. Determinación, porque ya no podía permitirme ser su presa. Era un jueves por la tarde cuando Daniel me llamó. Su voz sonaba distinta, como si estuviera tanteando un terreno que no quería pisar,
pero que debía explorar. «Papá, ¿podemos hablar?», preguntó. «Claro, hijo. Ven cuando quieras», respondí, con un tono cálido que no sentía. Llegó media hora después. Traía esa sonrisa ensayada que tantas veces me había vendido como sinceridad. Nos sentamos en la sala. Yo le ofrecí café. Él aceptó, aunque apenas lo tocó. «Te noto raro últimamente», empezó. Más distante. Como si no confiaras en nosotros. Sonreí, despacio. «No es eso, Daniel. Solo estoy reorganizando mi vida. A veces uno necesita poner las cosas en orden». «¿Poner en orden?», repitió, frunciendo el ceño. «¿Y eso incluye cerrar cuentas, cancelar tarjetas, dejar de ayudarnos?». Me encogí de hombros, como si fuera algo sin importancia. «Hijo, ustedes ya son adultos. Pensé que era buen momento para que empiecen a manejar sus propios asuntos. Pero siempre dijiste que la familia se ayuda», insistió, con un tono que empezaba a perder la calma. «Y lo sigo creyendo», dije, mirándolo a los ojos. «Pero ayudar no significa cargar con todo». Hubo un silencio pesado. Daniel apartó la mirada, como si buscara las palabras correctas. «Papá, ¿hay algo que no nos estés diciendo?». Me incliné hacia él, con una sonrisa suave, casi paternal. «Daniel, si hubiera algo, tú serías el primero en saberlo». Pero en mi interior, sabía que esa frase era una mentira calculada. No iba a darle nada. No todavía. Él me observó unos segundos más, como si intentara leerme. «Es que siento que nos estás castigando por algo». «No, hijo», respondí, con voz baja. «No es un castigo. Es un cambio. Y a veces, los cambios son necesarios, aunque no nos gusten». Se recostó en el sillón, incómodo. «Pues no me gusta. Y a Sofía tampoco». «Lo sé», dije, levantándome para llevar mi taza a la cocina. «Pero no siempre se trata de lo que nos gusta». Cuando volví, Daniel ya estaba de pie, con el ceño fruncido. «Espero que sepas lo que estás haciendo, papá». Lo acompañé hasta la puerta, manteniendo la misma sonrisa tranquila. «Créeme, hijo, lo sé». Lo vi alejarse por la ventana. Su postura rígida, sus manos en los bolsillos, me confirmaban que había sembrado la inquietud que quería. La Guerra Fría acababa de subir de temperatura. La visita de Daniel fue solo la mitad del problema, y yo sabía que la otra mitad no tardaría en aparecer. No pasó mucho tiempo. Una tarde, Sofía me llamó. Su voz sonaba seria, casi fría. «Papá, ¿te parece si tomamos un café? Quiero hablar contigo», me dijo por teléfono, con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. Acepté. Elegí una cafetería pequeña, lejos de mi casa y de la suya. Llegué unos minutos antes y me senté en una mesa junto a la ventana. Sofía llegó con su esposo, Marcos. Él me saludó con un apretón de manos breve, casi mecánico. Ella sonreía demasiado. «Papá, te ves bien», dijo, sentándose frente a mí. «Gracias, hija». «Tú también», respondí, con una sonrisa tranquila. Pidieron café. Yo ya tenía el mío. «Papá», empezó, removiendo el azúcar, «últimamente te noto diferente. Como si te estuvieras alejando de nosotros». «No me estoy alejando, Sofía. Solo estoy reorganizando mi vida», dije, usando las mismas palabras que con Daniel. «Pero te has negado a ayudarnos varias veces. Antes nunca era así. Siempre estabas ahí para nosotros». «Las cosas cambian», respondí, sin alterar el tono. «Y ustedes ya no son niños». Ella bajó la mirada, como si se preparara para el golpe emocional. «Tú siempre dijiste que querías un nieto», hizo una pausa, mirándome a los ojos. «Pues, Marcos y yo lo estamos intentando». Marcos se removió en su asiento, incómodo. «Y claro, criar a un niño no es fácil. Tú lo sabes mejor que nadie. Pensamos que, tal vez podrías ayudarnos un poco. No es para nosotros, es para tu futuro nieto». La frase estaba calculada. Lo supe en cuanto la pronunció. Era un anzuelo envuelto en ternura. Un hazlo por la familia con un nuevo disfraz. Tomé un sorbo de café antes de responder. «Sofía,
Un nieto sería una bendición. Pero un hijo es responsabilidad de sus padres, no de sus abuelos. Ella frunció el ceño, como si no esperara esa respuesta. Entonces, ¿no vas a ayudarnos? No en la forma en que esperas, dije, manteniendo la voz suave. Mi ayuda no puede ser un cheque en blanco. Marcos intervino por primera vez. No es que queramos aprovecharte, señor. Lo sé, lo interrumpí, mirándolo fijamente. Y por eso es mejor que cada quien se haga cargo de lo suyo. Así no hay malentendidos. Sofía intentó sonreír, pero la máscara se resquebrajaba. Papá, no entiendo por qué estás así. Porque aprendí que dar sin límites no siempre es amor, respondí, dejando la taza sobre el plato. A veces es solo una forma de que otros se olviden de sus propias responsabilidades. El silencio se instaló en la mesa. Marcos miraba su café. Sofía me observaba, buscando alguna grieta en mi expresión. No la encontró. Bueno, dijo finalmente, levantándose. Supongo que ya hablaremos en otro momento. Claro, hija. Cuando quieras, respondí, con la misma calma con la que había empezado. Los vi salir por la ventana. Sus pasos eran rápidos, tensos. Yo, en cambio, me quedé un rato más, disfrutando del café. La Guerra Fría seguía, pero ahora sabía que ellos también empezaban a sentir el frío. Por fuera, mi rostro era de piedra. Por dentro, un incendio. No podía asimilarlo, mi propia hija intentando manipularme con la promesa de un nieto. Era un golpe bajo, sucio. Las ganas de gritar me quemaban la garganta, de vaciar toda la rabia que mis hijos habían sembrado en mí. Pero no lo hice. En cambio, encendí un cigarrillo, inhalé profundo, y dejé que el humo apaciguara, aunque fuera por un momento, a los demonios que rugían dentro de mí. Pasaron semanas. Yo, tranquilo, pensaba que el silencio había hecho su trabajo. Daniel y Sofía dejaron de llamar con tanta frecuencia. No había mensajes, no había visitas. Creí que, al fin, habían entendido que no podían seguir dependiendo de mí. Me equivoqué. Una mañana, mientras tomaba café en la terraza, escuché el timbre. Era un mensajero. ¿Don Héctor?, preguntó. Sí. Me entregó un sobre grueso, con un sello oficial. Lo abrí sin pensar, y sentí un frío recorrerme la espalda. Citación judicial. Demandado por incapacidad para administrar mis bienes y necesidad de tutela patrimonial. Los demandantes, Daniel y Sofía. Me quedé sentado, con el papel en las manos. No podía creerlo. No solo querían mi patrimonio, ahora buscaban declararme incapaz, para quedarse con el control legal de todo. Era más que una traición, era un intento de borrarme como persona. Por dentro, algo se quebró. No era rabia pura. Era una mezcla de tristeza, incredulidad y una punzada de vergüenza por haber creído que se habían rendido. Fui directo a la oficina de mi abogado, Ernesto. Un hombre de voz grave, mirada serena y paciencia infinita. Le puse la citación sobre el escritorio. Lo hicieron, Ernesto, se unieron. Él leyó el documento con calma, como si ya lo hubiera visto antes. Cuando terminó, lo dejó sobre la mesa y me miró. No te preocupes. Esto es justo lo que estábamos esperando. ¿Esperando?, pregunté, confundido. Ernesto sonrió apenas. Te dije que blindar tus bienes era el primer paso. El segundo era dejar que ellos se movieran. Y lo han hecho, justo como imaginé. Me explicó que, desde que empezamos a proteger mi patrimonio, había preparado un plan legal para este escenario. Todas mis propiedades ya estaban bajo un fideicomiso irrevocable. Mis cuentas estaban a salvo, fuera de su alcance. Y lo más importante, teníamos pruebas documentadas de sus intentos previos de manipulación y fraude, gracias a la investigación de Ramiro. Esta demanda no solo no va a prosperar, dijo Ernesto, sino que, cuando terminemos, ellos van a quedar expuestos. Y en una posición financiera muy complicada. Mientras lo escuchaba, sentí que la presión en mi pecho se aliviaba. Por dentro seguía doliendo, eran mis hijos, después de todo, pero ahora había algo más, una determinación fría. Ernesto me pasó una carpeta. Aquí está el plan. Paso a paso. No vamos a reaccionar con ira. Vamos a responder con estrategia.
Ellos creen que tienen la iniciativa, pero en realidad ya están atrapados. Cerré la carpeta y lo miré. Hagámoslo. Ernesto asintió. Esto no es venganza, Héctor. Es defensa. Y cuando todo termine, ellos mismos habrán cavado su ruina. Después de recibir la citación y escuchar el plan de Ernesto, algo en mí cambió para siempre. El hombre que siempre buscaba la paz, que cedía para evitar conflictos, que creía que la sangre era un escudo contra la traición, murió. En su lugar nació alguien distinto. Un hombre que mide cada palabra, que no da un paso sin calcular la reacción, que entiende que la compasión, en manos equivocadas, es un arma contra uno mismo. Ya no me movía por emociones. Me movía por estrategia. El día llegó. Entré a la sala con Ernesto a mi lado. Daniel y Sofía estaban sentados junto a su abogado, un hombre de traje impecable y sonrisa ensayada. Cuando me vieron, fingieron sorpresa y tristeza, como si yo fuera el que los había traicionado. La demanda era clara. Querían que el juez me declarara incapaz de administrar mis bienes, alegando signos de deterioro cognitivo y comportamientos erráticos. En otras palabras, querían pintarme como un anciano senil para quedarse con todo. Daniel fue el primero en hablar, con su voz temblorosa y frases ensayadas sobre mi deterioro y su preocupación por mi bienestar. Yo lo escuché sin pestañear, como si estuviera viendo una obra de teatro cuyo final ya conocía. Cuando terminó, el abogado de ellos llamó a Sofía al estrado. Ella caminó despacio, con un pañuelo en la mano, y se sentó frente al micrófono. Señoría, empezó, con un suspiro. Mi padre siempre fue un hombre fuerte, trabajador, pero en los últimos años, hizo una pausa, bajando la mirada. Lo he visto cambiar. Olvida cosas importantes, toma decisiones apresuradas, y a veces, su voz se quebró, a veces no parece él. El abogado le pidió que diera ejemplos. Hace unos meses, continuó, me llamó para pedirme ayuda con unos pagos, pero cuando llegué, no recordaba haberme llamado. Y, miró al juez con ojos vidriosos, me preocupa que personas malintencionadas puedan aprovecharse de él. Hizo una pausa dramática, secándose una lágrima. Yo solo quiero protegerlo. No quiero que pierda lo que tanto le costó construir. En la sala, algunos asistentes murmuraron con compasión. Yo, en cambio, me mantuve inmóvil. No había dolor en mi rostro, ni indignación. Solo una calma helada. Porque mientras ella hablaba, yo recordaba los documentos que Ernesto y Ramiro habían reunido, las reuniones secretas, los movimientos de dinero, los mensajes donde ella misma planeaba apresurar el trámite antes de que él se dé cuenta. Cuando Sofía terminó, evitó mirarme. Sabía que yo no me había tragado ni una palabra. Y lo que ella no sabía, era que pronto, nadie más lo haría. Cuando Sofía bajó del estrado, con el pañuelo aún en la mano y la mirada baja, el abogado de ellos sonrió satisfecho, como si creyera que habían ganado la simpatía del juez. Ernesto se levantó despacio, ajustó su corbata y pidió permiso para iniciar el contrainterrogatorio. Señoría, con su venia. Se acercó a Sofía con un expediente en la mano. Señora Sofía, hace unos minutos dijo que su padre olvida cosas importantes y que teme que personas malintencionadas se aprovechen de él. ¿Es correcto? Sí, respondió ella, con voz suave. Ernesto abrió la carpeta y sacó una hoja. ¿Podría explicar entonces por qué, en este correo electrónico enviado desde su cuenta personal hace 6 meses, usted escribe, leyó con claridad, si logramos que firme antes de fin de año, ¿podremos vender la propiedad y repartirnos lo que toque? Sofía palideció. Eso no es lo que parece. Claro que no, dijo Ernesto, con una media sonrisa. Por eso también tenemos el audio de una reunión con su hermano y un notario, donde usted misma menciona que papá no sospecha nada y que hay que apurarse antes de que se dé cuenta. Un murmullo recorrió la sala. El juez pidió silencio. Yo, en mi asiento, no moví un músculo. Ernesto giró hacia Daniel. Señor Daniel, usted declaró que su padre ha tomado decisiones financieras peligrosas. ¿Podría explicar por qué, entonces, encontramos transferencias desde la cuenta de la ferretería familiar a su cuenta personal, sin justificación comercial, durante 3 meses consecutivos? Daniel tragó saliva. Eran adelantos. Adelantos que usted nunca devolvió, replicó Ernesto. Y que, curiosamente, coinciden con pagos a una cuenta en el extranjero a nombre de su socio.
El abogado de ellos intentó objetar, pero Ernesto ya tenía la siguiente prueba en la mano, un informe pericial médico que confirmaba que yo estaba en plenas facultades mentales. Su señoría, aquí tiene la evaluación de un neurólogo independiente, con más de 20 años de experiencia, que certifica que mi cliente no presenta ningún signo de deterioro cognitivo. Daniel y Sofía se miraron, nerviosos. Su abogado pidió un receso. En el pasillo, Ernesto me llevó aparte. Van a intentar llegar a un acuerdo. Lo sé por la cara de su abogado. No pasaron ni 5 minutos antes de que el abogado de ellos se acercara. Mis clientes están dispuestos a retirar la demanda sí. No, lo interrumpí, sin levantar la voz. El hombre parpadeó, sorprendido. Podríamos evitar más gastos y... No, repetí, mirándolo a los ojos. Esto no se trata de dinero. Se trata de que aprendan que no pueden destruir a alguien y salir ilesos. De vuelta en la sala, Ernesto cerró su alegato con una frase que selló el destino del caso. No se trata solo de proteger el patrimonio de mi cliente. Se trata de protegerlo de las personas que, bajo el pretexto de amarlo, intentaron destruirlo. El juez desestimó la demanda con severidad y ordenó que Daniel y Sofía cubrieran todos los gastos legales. Yo me levanté, recogí mis cosas y salí sin mirar atrás. No sentí victoria. Sentí certeza. La certeza de que, aunque fueran mis hijos, habían cruzado una línea de la que no se regresa. Ellos cavaron su propia ruina. Yo solo me aseguré de que no pudieran salir. El juez golpeó la mesa con el mazo. Demanda desestimada. Los demandantes cubrirán todos los gastos legales. Daniel y Sofía se miraron, incrédulos. Su abogado intentó hablar, pedir reconsideración, alegar nuevas pruebas que nunca existieron. El juez no se movió ni un milímetro. El caso está cerrado, repitió, con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Yo me quedé sentado unos segundos más, sintiendo el peso de todo el proceso sobre mis hombros. No era euforia lo que sentía. Era cansancio. Un cansancio profundo, de esos que no se quitan con dormir. En el pasillo, Daniel se acercó. «Papá, ¿podemos hablar?» «No», respondí, sin mirarlo. Sofía intentó un último recurso. «Podemos arreglarlo, no tenemos que». «No», repetí, con la misma calma que había mantenido todo el juicio. No hubo gritos. No hubo insultos. Solo un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Los rumores corrieron rápido. En pocos días, la historia del juicio se filtró entre conocidos, vecinos y colegas. No fue necesario que yo dijera nada. Las pruebas presentadas en la corte hablaban por sí solas. Daniel perdió su puesto en la empresa donde trabajaba. Su jefe no quería problemas de reputación. Sofía, que siempre había presumido de su círculo social, empezó a notar cómo las invitaciones dejaban de llegar. Amigos de años dejaron de contestarles. Incluso sus parejas se distanciaron, incapaces de soportar el peso de la vergüenza pública. No fue mi venganza. Fue la consecuencia natural de sus actos. Vendí la casa familiar. No fue fácil desprenderme de las paredes que habían visto crecer a mis hijos, pero ya no era un hogar, era un recuerdo contaminado. Con lo obtenido, pagué deudas, cubrí los honorarios de Ernesto y me quedé con lo suficiente para empezar de nuevo. Elegí un lugar lejos, donde nadie me conociera. Una ciudad pequeña, tranquila, donde las calles no guardaran fantasmas. Con lo que quedaba, alquilé un pequeño departamento y busqué trabajo. A mi edad, muchos me habrían dicho que era imposible, pero encontré un puesto como profesor en una escuela secundaria. Daba clases de historia y literatura. El sueldo no era alto, pero era suficiente para vivir. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que lo que hacía tenía sentido. Cada mañana, al entrar al aula, veía rostros jóvenes, curiosos, llenos de posibilidades. Y me recordaba que no todo estaba perdido. Bloqueé sus números. Eliminé sus correos. Para mí, Daniel y Sofía ya no existían. No como hijos. No como familia. Solo como una lección que me costó demasiado aprender. A veces, en las noches tranquilas de mi nuevo hogar, pienso en mi esposa. En cómo siempre soñó con una familia unida. Me duele no haberlo logrado. Pero sé que, si hubiera estado aquí, habría entendido. Habría visto lo que yo vi. Habría sabido que, a veces, para salvarte,
tienes que dejar ir incluso a quienes amas. Hoy vivo con menos cosas, pero con más paz. Y he aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que puedes proteger, tu dignidad, tu libertad y tu capacidad de empezar de nuevo.